La historia de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido públicamente como El Mencho, no comenzó en un escenario de poder, ni con la imagen de un líder temido, sino en un entorno rural, marcado por limitaciones económicas, migración y oportunidades escasas. Nació, en la década de los 60, en una comunidad agrícola del estado de Michoacán, en México, dentro de una familia numerosa, donde el trabajo del campo era la norma y el futuro parecía estrecho, y como muchos jóvenes de su generación vio en la migración hacia Estados Unidos una vía para escapar de la precariedad, cruzando la frontera en busca de empleo y estabilidad, pero su paso por territorio estadounidense no lo condujo a la vida formal que quizá imaginó, sino que terminó vinculado a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico a pequeña escala, lo que eventualmente derivó en su detención y deportación. Ese regreso forzado a México fue un punto de inflexión, porque en lugar de intentar reintegrarse a la economía legal, decidió sumergirse de lleno en el mundo criminal que ya conocía parcialmente, integrándose a estructuras delictivas regionales que en aquel entonces operaban bajo otros liderazgos y dinámicas, menos fragmentadas que las actuales. Durante los años 90 y principios de los 2000, el panorama del narcotráfico mexicano atravesaba reacomodos violentos, con disputas entre organizaciones históricas y el surgimiento de nuevos actores. Y en ese contexto, Oseguera fue ascendiendo dentro de redes locales que combinaban producción, trasiego y protección territorial, aprendiendo no solo la logística del negocio, sino también la importancia de la disciplina interna, la lealtad forzada y la diversificación de actividades ilícitas. Su consolidación real ocurrió tras la fragmentación de antiguas alianzas criminales en el occidente del país, cuando emergió el grupo que más tarde sería conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que se caracterizó desde sus inicios por su estructura jerárquica clara, su capacidad de reclutamiento acelerado y su estrategia de confrontación directa frente a rivales y autoridades, y aunque muchos líderes criminales optaron históricamente por mantener un perfil discreto, el grupo bajo su mando combinó clandestinidad en la figura central con demostraciones públicas de fuerza, utilizando mensajes propagandísticos y exhibiciones de armamento para enviar señales tanto a competidores como al Estado, a diferencia de generaciones anteriores que dependían en mayor medida de pactos territoriales estables. La nueva organización apostó por expansión agresiva hacia distintas regiones del país, diversificando rutas y buscando controlar no solo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino también actividades como la extorsión, el robo de combustible y la explotación ilegal de recursos, lo que incrementó su presencia en múltiples estados y elevó los niveles de violencia en zonas estratégicas a medida que la organización crecía. También lo hacía la presión de las autoridades nacionales e internacionales, y el nombre de Oseguera comenzó a aparecer en listas de objetivos prioritarios, acompañado de recompensas millonarias ofrecidas por información que condujera a su captura, pero a pesar de operativos constantes y detenciones de colaboradores cercanos, logró mantenerse en la clandestinidad durante años, apoyado por redes de protección, movilidad constante y una estructura compartimentada que dificultaba el acceso directo a su círculo más íntimo. Su figura pública se convirtió en un símbolo de la nueva generación del narcotráfico mexicano, marcada por confrontaciones abiertas con fuerzas federales y por episodios de violencia que captaron atención mediática internacional, y cada intento fallido de captura reforzaba la percepción de que era un líder escurridizo, aunque al mismo tiempo incrementaba la presión política para desarticular su organización. El ascenso del grupo coincidió con una etapa en la que el Estado mexicano intensificó el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, generando un entorno de confrontación constante en ciertas regiones, y esa dinámica produjo ciclos de acción y reacción donde golpes a la estructura criminal eran seguidos por reacomodos internos, fragmentaciones o represalias violentas. Sin embargo, como ha ocurrido con otras organizaciones criminales, el crecimiento rápido también implicó tensiones internas, luchas por control de plazas y necesidad de mantener cohesión.
mediante incentivos económicos y coerción, lo que obligaba al liderazgo a equilibrar expansión con control. A nivel internacional, agencias estadounidenses señalaron al grupo como uno de los principales responsables del tráfico de diversas sustancias hacia su territorio, incrementando la cooperación bilateral en materia de inteligencia y persecución financiera, y esa presión multinacional fue cerrando gradualmente el cerco en torno a la cúpula de la organización. Aunque durante años circularon rumores sobre su salud, su paradero y supuestas divisiones internas, la estructura logró sostenerse gracias a una combinación de disciplina interna y adaptación estratégica, pero la historia de los liderazgos criminales en México muestra que la permanencia indefinida en la cima es improbable, ya sea por traiciones, capturas o enfrentamientos. El desenlace, según reportes oficiales difundidos posteriormente, ocurrió durante un operativo de fuerzas federales en el occidente del país, donde tras un enfrentamiento se confirmó su muerte, marcando el cierre de una trayectoria que había atravesado décadas de transformación del crimen organizado mexicano. Su final no significó el fin inmediato de la organización que encabezó, porque como suele suceder en estos casos, las estructuras tienden a sobrevivir a sus líderes, fragmentándose o reconfigurándose bajo nuevos mandos, pero sí representó un punto simbólico en la narrativa de la lucha contra el narcotráfico, al tratarse de uno de los objetivos más buscados durante años. La historia de Oseguera ilustra cómo factores como marginación económica, migración, redes locales de criminalidad y reacomodos violentos del panorama del narcotráfico pueden confluir para producir liderazgos que, aunque operan en la clandestinidad, influyen de manera significativa en la dinámica de seguridad de un país. También evidencia que el ascenso dentro de organizaciones criminales suele estar ligado a contextos estructurales más amplios, donde la demanda internacional de drogas, la debilidad institucional en ciertas regiones y las oportunidades de ganancia extraordinaria crean incentivos poderosos para la continuidad del negocio ilícito. Su trayectoria, desde los orígenes rurales hasta convertirse en uno de los nombres más mencionados en reportes de seguridad internacional, refleja la evolución del narcotráfico mexicano hacia estructuras más flexibles, menos dependientes de un solo territorio y más diversificadas en actividades, pero también demuestra que la concentración de poder en figuras específicas puede convertirlas en objetivos prioritarios cuya caída redefine temporalmente el mapa criminal. El impacto de su muerte se evaluó no solo en términos de reducción inmediata de violencia, sino también en la capacidad del Estado para aprovechar ese momento y debilitar de manera sostenible la red financiera y operativa que sostuvo a la organización durante años, porque la experiencia histórica indica que la eliminación de un líder no garantiza la desaparición del fenómeno, sino que puede dar paso a disputas internas o a la emergencia de nuevos mandos. Así, la historia de cómo empezó y cómo terminó no es solo la biografía de un individuo, sino parte de un ciclo más amplio de surgimiento, expansión y caída de figuras dentro del crimen organizado en México. Un ciclo que se repite con variaciones generacionales y que plantea preguntas constantes sobre las condiciones estructurales que permiten su reproducción, dejando como lección que mientras existan mercados ilícitos lucrativos, debilidades institucionales y desigualdades persistentes, siempre habrá incentivos para que nuevas figuras intenten ocupar el espacio que otros dejaron atrás, aunque su desenlace, tarde o temprano, tienda a seguir un patrón similar de persecución intensa y final abrupto.